Hola, buenas tardes. Nuevamente es un gusto tener esta oportunidad para compartir un estudio de la palabra de Dios con ustedes. Esta semana nuevamente tengo ese privilegio y gracias a Dios por ello. Y bueno, pues vamos a comenzar como cada semana respondiendo el quiz. Ya es el 467, entonces vamos rápidamente a resolverlo. La primera pregunta dice, ¿quién dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo? Bueno, obviamente esto lo dice Dios a través del profeta Isaías. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 1, en el versículo 16. Bien, segunda pregunta. 14 años después de su conversión, Pablo fue a Jerusalén acompañado de dos personas. ¿Quiénes eran? La respuesta es Bernabé y Tito. Gálatas 2 habla de esto. Y vamos a la pregunta número 3. ¿Qué libro de la Biblia describe el sitio y toma de Jerusalén en Segunda de Reyes? Ahí lo encontramos, el capítulo 25. Muy bien, pregunta número 4. ¿Qué condujeron dos vacas que estaban criando de regreso a Israel? Bueno, condujeron una carreta sobre la cual venía el arca. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 6, al principio del capítulo. Pregunta número 5. ¿Qué forma tomó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? Una paloma. Marcos, en el libro de Marcos. Ahí lo encontramos. Una paloma. Muy bien. Pregunta número 6. ¿Quién fue la madre de Salomón? Betsabé, Primera de Reyes, capítulo 2 habla de esto, Betsabé. Bien, pregunta número 7. ¿Qué personaje del Nuevo Testamento era nazareo? Juan el Bautista, aunque no dice así explícitamente que era un nazareo, pero bueno, por lo que le dice el ángel a su padre, bueno, pues le da las instrucciones de cómo tenía que ser dedicado, en este caso, al servicio a Dios, ¿no? Lucas capítulo 1 habla de esto. Pregunta número 8. ¿Quién fue el gran profeta en el tiempo de David? Natán, segunda de Samuel, capítulo 12 habla de esto. Pregunta número 9. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Esto lo encontramos en Apocalipsis. Específicamente capítulo 1, versículo 5. Ahí menciona esto. Se le da este título al Señor Jesucristo, el testigo fiel. Eh, Pregunta número 10 y última. ¿Qué profeta nació en Anatot? Jeremías. Jeremías 1:1 habla de esto. Muy bien, pues ese fue el quiz número 467 ya. Y bueno, pues ya ustedes podrán ver sus respuestas. Qué tal estuvieron? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Ahí hay, bueno, pues muchas cosas que compartir a lo largo de las últimas semanas. Pues he estado teniendo algunas pruebas, algunas circunstancias importantes que cuando uno pasa por el medio de estas situaciones, pues muchas veces uno se pregunta el por qué. No por qué le pasan a uno, sino más bien cuál es el objetivo de que Dios permita esto en tu vida. Si bien es cierto, nunca debemos cuestionar de esa manera a Dios, o sea, de preguntarnos el por qué yo, ¿no? Alguien decía que cuando pasa algo difícil en nuestras vidas, en lugar de preguntarnos por qué yo, deberíamos de preguntarnos por qué yo no. O sea, por qué a ti no deberían de pasarte esas cosas. Creo yo que todos en medio de esta vida, en este mundo caído, pues estamos expuestos a enfrentar muchas circunstancias
complicadas. Es algo de lo que hemos hablado en muchos estudios y bueno, pues vamos a platicar un poco hoy de todo esto. Pero antes de entrar de lleno, pues creo que es momento de que oremos y pidamos a Dios sabiduría para este estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos estar reunidos para estudiar tu palabra. Gracias por cada una de las circunstancias que vas permitiendo en nuestra vida, a través de las cuales tú fortaleces nuestro carácter, nos das el crecimiento espiritual, pero sobre todo podemos gozarnos de tu gracia y de tu poder, manifestándose cada día en nuestras vidas. Dios, te damos gracias por esto. Gracias por este tiempo para estudiar tu palabra y te pedimos tu guía, tu bendición, tu cuidado para que pues todo a lo largo de este tiempo que vamos a tener este estudio, pues esté siendo cuidado por ti. Sé tú el que hable, Señor, y el que traiga la enseñanza a nuestros corazones, a nuestra mente, a través de tu Espíritu Santo. Dios, te damos gracias y te alabamos por tu palabra. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que bueno, pues compartía yo acerca de una circunstancia ahí complicada que tuve. Tuve un accidente en mi automóvil, un muchacho que se pasó el alto y a lo largo de toda esa circunstancia, pues yo pude experimentar muchas cosas. Pero una de ellas, y es lo que me llevó a pensar en este estudio, es el que yo me preguntaba cuál sería el objetivo de Dios en medio de todo esto. Algo que no quiero dejar pasar de largo y que quisiera compartir con todos es el cuidado que Dios tuvo de mi persona, de mi vida, en medio de este accidente, que fue pues de manera importante, fue un golpe bastante fuerte, prácticamente de frente. Sin embargo, si tú observabas el automóvil, a pesar de que quedó verdaderamente afectado del frente, eh, pues el espacio en el que yo iba quedó intacto. Es decir, o sea, yo pude experimentar cómo Dios guardó la forma en cómo yo recibí el impacto, eh, de manera que esto no afectara de manera importante mi integridad física. Sí, obviamente, pues estuve unos días con collarín, estuve lastimado, dolorido, aún todavía hay algunas secuelas de esto, pero definitivamente si tú veías el estado físico en el que yo me encontraba y veías el estado físico en el que quedó el auto, pues era evidente que Dios había guardado y había mandado ahí a sus ángeles a guardarme, a cuidarme, a protegerme. Y no solo eso, sino que a lo largo de todo el evento, pues Dios siempre me mantuvo con paz en mi corazón, con calma. Eh, Inclusive en el momento del accidente, pues eh, yo no entendía, o sea, me sorprendió muchísimo porque nunca pude ni siquiera reaccionar. Fue todo tan rápido que no tuve oportunidad ni de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, sino hasta que ya había pasado todo. Pero en ningún momento dejó de haber paz y tranquilidad en mi corazón. Obviamente la persona responsable nunca aceptó su responsabilidad porque sabemos que el mundo así se mueve. El mundo te enseña a evadir tus responsabilidades y a buscar tu propio bien por encima de la verdad. Así es que bueno, pues Dios tiene control de todo y toda la circunstancia está ahora en manos de Dios. Pero eso trajo a mí muchas enseñanzas y sobre todo poder recordar este estudio que hoy sobre el cual hoy vamos a meditar y que nos habla eh, acerca de que seremos como las águilas. En una de las preguntas del quiz veíamos también referencia a cómo Dios en ocasiones utiliza animales para, para de alguna manera manifestar algunos de los rasgos de carácter que Él busca que tengamos. Este estudio está centrado en el versículo de Isaías 40:31, que vamos a leerlo para que ahora sí nos metamos de lleno en el estudio del día de hoy. El versículo de Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una enorme promesa, es una enorme promesa de ánimo, de, de, de fortaleza en medio de los problemas. Y como decíamos, en la Biblia encontramos animales que Dios va utilizando para darnos algunos ejemplos de conducta. Por ejemplo, en los proverbios, pues hemos encontrado versículos que hablan, por ejemplo, de la hormiga, que es diligente, es trabajadora, y se nos dice que consideremos ser como la hormiga, por ejemplo, de cómo ella hace provisión para la época en que no pueda trabajar. Esto nos habla de ser de alguna manera buenos administradores, esforzarnos, trabajar, pero siempre tener esa visión de que llegará ese día en el que pues ya no tendremos la misma fortaleza, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues Dios no tampoco quiere que te afanes en esto, sino que confíes en que Él seguirá proveyendo, ¿no? Pero bueno, es un rasgo de conducta que Dios quiere que desarrollemos. Es un animal muy pequeño, por ejemplo, sin embargo nos da un gran ejemplo, la hormiga. En otros versículos Dios también usa, por ejemplo, las palomas y nos dice que aprendamos de su sencillez. Los versículos de Mateo, ¿no? Acerca de todas estas enseñanzas de que miremos a las aves del cielo, como no siembran, no cosechan, no recogen en graneros, y Dios las alimenta, o sea, eh, y Dios siempre va a estar usando estos elementos para ir formando carácter en nosotros. También nos dice que seamos prudentes, como las serpientes, e inclusive también nos compara con las ovejas. Esta parte de ser prudentes como las serpientes, fíjense que también hace unos días estaba yo leyendo esto y meditaba en esto y venía a mi imagen, a mi mente esta imagen de una serpiente inmóvil observando y decía, bueno, ¿por qué Dios nos pide que seamos así, prudentes como la serpiente, estar atentos pero sin movernos? Y sí, la realidad es que sí, en este evento que comparto y que hubo una situación en la que pues había que aclarar quién había tenido ahí responsabilidad y demás. Eh, Dios de alguna manera permitió que así sucediera, o sea, que yo tuviera que estar prudente, observando, no dejándome llevar por las emociones y la circunstancia de estar siendo expuesto a, a, un, a una situación donde la verdad pues no se estaba diciendo, ¿no? Entonces, sí, hay que ser prudentes, observar, esperar y, hacer el movimiento en el momento adecuado eh, y el momento preciso, siempre pues poniendo la verdad y el testimonio por delante. Otra parte en la que nos compara, por ejemplo, Dios, pues obviamente es con las ovejas, es con lo que nos identifica mayormente, ¿no? Y bueno, no solamente en la parte de rasgos, ¿no? De similitudes, sino también en cuál es nuestra condición delante de Dios. Dice, por ejemplo, en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí habla de que nos descarriamos como ovejas. Y sí, la verdad es que nosotros somos muy parecidos a las ovejas. Las ovejas se pierden muy fácilmente, se desorientan, son miopes, o sea, no tienen una visión muy profunda. Eh, y bueno, pues empiezan a entretenerse comiendo, empiezan a alejarse cada vez más del rebaño, insisto, se desorientan muy fácil y cuando se dan cuenta ya es demasiado lejos para regresar y como son desorientadas, pues no saben ni por dónde hacer. Ni siquiera sabríamos por dónde. Y exactamente así somos nosotros. Nosotros empezamos a distraernos, empezamos a alejarnos de nuestra relación con Dios y cuando nos damos cuenta estamos demasiado lejos. Y como nuestra visión es muy corta, porque somos miopes, vemos a muy corta distancia y es muy fácil que nos desorientemos, pues no vamos a saber
ni por dónde regresar. Pero ahí está Dios siempre. Dios siempre está cuidándote. Y como dice, nos entretenemos en las cosas del mundo, ¿no? Como las ovejas se entretienen alimentándose, no solamente en el aspecto físico, sino que también alimentamos nuestros placeres y deseos. Y cuando nos damos cuenta, pues ya estamos demasiado lejos. Y es ahí hasta que el buen pastor, hasta que Jesucristo nos rescata, nos toma, nos carga y nos lleva nuevamente al redil. Hay una canción muy famosa de un cantante cristiano, Marcos Vidal, que se llama El Milagro, que describe muy bien esta parte, ¿no? Es una canción que en lo personal me gusta mucho y bueno, pues si tienen oportunidad, escúchenla. Sin embargo, bueno, otro animal que es el objeto de nuestro estudio es el águila. Leíamos Isaías 40, 31. Sin embargo, vamos a leer ahora el 30 y el 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues nuevamente aquí la promesa. ¿Y por qué leer desde el versículo 30? Bueno, pues sí, efectivamente, esto tiene que ver, aunque aquí menciona a los jóvenes, pues bueno, es evidente que hoy en día los jóvenes es muy fácil que desesperen, se desanimen, se agoten, pierdan el interés, no solamente en las cosas de Dios, sino muchas veces en sus relaciones personales, en sus relaciones familiares, en lo que están estudiando, de pronto se agobian, se agotan. Pero esto más que con la edad tiene que ver con el carácter que Dios va formando en el creyente. Y compara con esto y dice, bueno, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esto evidentemente no tiene nada que ver con la edad. Puede haber un joven que haya sido pues formado y que haya entregado de manera muy profunda su vida a Dios y Dios haya formado un carácter que a pesar de ser joven, pues él tenga la madurez para enfrentar las circunstancias desde el punto de vista de la palabra de Dios, lo cual le va a dar el ánimo y las fuerzas para seguir adelante en medio de las pruebas. También las personas mayores, adultas, que han sido ya pues ejercitadas y han trabajado de manera personal y de manera muy profunda también en su relación con Dios, pues bueno, también encontrarán esta parte del versículo donde renovarán sus fuerzas. Pero vamos a observar también otros aspectos importantes de las águilas y cómo debemos aplicar esto principalmente en nuestro hogar. Este estudio tiene que ver con un estudio mucho más grande, más amplio acerca del hogar. Y esta es una parte tan solo de ese estudio mucho más amplio, mucho más profundo, pero en este momento estamos analizando solamente esta pequeña parte, que pequeña en número quizás de líneas, ¿no? Del estudio, pero sumamente profundo. Y vamos a analizar por qué Dios nos compara con las águilas. El águila es un animal admirable, eh, inclusive pues es utilizado como escudo en algunas banderas, y Dios quiere que nosotros consideremos el águila. Veamos algunas cualidades, una lección y analicemos estas cualidades de las cuales nosotros podemos obtener una enseñanza. Y con esto nos va a permitir entender por qué el Señor dice que los que esperan en Jehová serán como las águilas. Vamos a ver algunos rasgos y vamos a profundizar en ellos y vamos a ver esto cómo lo aplicamos a nuestra vida. En primer lugar, el águila es fiel. El águila es fiel a su compañera. Es un animal monógamo. No va cambiando de águila según sus gustos, ¿no? O su estado de ánimo. El águila se queda con
con su compañera, con su pareja, hasta la muerte. Y esto tiene que ver directamente con una enseñanza específica sobre el matrimonio. ¿Y por qué hago énfasis en que este estudio es parte de uno más grande que habla acerca del hogar? Porque precisamente es importante que sepamos que el matrimonio solamente lo puede romper la muerte. Es un tema fundamental en esto y vamos a ver algunos versículos acerca de esta enseñanza. Vamos a leer Romanos 7:2 que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y otro versículo importante en esto es Efesios 5:31, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este versículo obviamente está haciendo referencia al versículo de Génesis. Bueno, es muy común en nuestros días ver que hogares que apenas llevan semanas, meses, un año, 2 años, ya están dispuestos a divorciarse. La palabra divorcio hoy en día es muy común. Es más, eh, es muy fácil o muy común encontrar que las personas cuando se casan, pues asumen que llegará el día en el que se van a divorciar y se casan pensando en esto. Y la verdad es que cada matrimonio busca su propia excusa para divorciarse. Esto es desafortunadamente algo muy, muy común en nuestros días. Y por eso Dios pues nos invita a que, sobre todo a los solteros, a que antes de casarse deben pedirle a Dios por esa compañera con la cual puedan servirle mejor a Dios. Fíjate qué importante es el enfoque aquí, porque no está diciendo que le pidas a Dios por la mujer que te haga feliz. Eso no va a pasar. Eso no existe. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de, por nuestras cualidades, hacer feliz a alguien más. Entonces no pidas a Dios por la mujer que te haga feliz, sino pide a Dios por la compañera con la cual puedas servirle mejor a Dios. Así que hay que orar antes de casarse. Y uno como padre, pues tiene que orar por las compañeras y compañeros de nuestros hijos. Y esto, bueno, pues habla y hace de alguna manera énfasis en esta cualidad del águila, donde pues el águila es fiel a su pareja y permanecen juntos hasta que la muerte los separa. Eh, bueno, pues la razón por la que muchos matrimonios están hoy en día al borde del fracaso es porque no empezaron bien, no dejaron que Dios los guiara y obviamente son muchos los matrimonios que con gusto se divorciarían si no fuera inclusive por una presión social o familiar. Hoy muchos matrimonios están juntos, pues por esto, por una presión social, no porque realmente estén entendiendo su rol cada uno dentro de esa empresa, de esa institución llamada matrimonio, ¿no? Eh, y lo que debemos saber y en lo que debemos hacer mucho énfasis en que Dios es quien instituyó el matrimonio. El matrimonio fue, pues, digamos, la primera institución que se estableció antes que la iglesia, por ejemplo, inclusive antes que el Estado, ¿no? O sea, lo primero que existió como, como empresa, como institución, es el matrimonio. Y Él desea que seamos felices hasta la muerte, así como lo es el águila. Así es que si tú eres un creyente que tienes a tu lado una pareja que te está ayudando a servirle mejor a Dios, pues siéntete verdaderamente bendecido y con una gran responsabilidad en tus manos. Y puedes sentirte entonces como el águila que quiere morir siempre fiel a su pareja hasta que la muerte finalmente los separe. A Dios le agrada la fidelidad, obviamente, en todas las áreas de tu vida, que seas fiel
tiempo devocional, fiel a tus estudios personales, fiel a tu pareja, eh, fiel a tus principios, siendo responsable, guardando un buen testimonio, etcétera. Dios quiere que seas fiel en todas las áreas de tu vida. Y esa es la principal característica que tiene una persona a la que Dios utiliza, sí. Así que los que esperan a Jehová serán fieles como las águilas. Vamos a leer 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí está hablando, pues, de los diferentes roles o responsabilidades de los miembros de una iglesia y, pues, obviamente aquí hace referencia a los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pero esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Si tú aprendes a ser fiel en todas las áreas de tu vida, pues sin ningún problema podrás ser fiel a tu pareja. Y es fundamental que lo seas en todas las áreas de tu vida. El águila, por ejemplo, no solo es fiel con su compañera, sino que también es fiel a su casa. Eso es algo también muy, muy importante. En una ocasión se encontró restos de un nido que había sido construido sobre un árbol que lo derribó el viento. Y lo derribó el viento porque ese nido pesaba muchísimo. Era un nido muy, muy grande, muy pesado. Y esto indica que el águila había construido su nido sobre el antiguo nido. Es decir, llegó el momento en el que quizás el primer nido que había construido ya no era lo suficientemente resistente y construyó otro, pero exactamente en el mismo lugar, lo cual nos habla de que también es fiel a su casa, a su hogar. El águila empieza su nido y ahí se queda. Algunos nidos inclusive se ha encontrado que tienen más de 100 años, pero un águila, por ejemplo, solo vive 30 años en promedio. Así que se piensa que inclusive heredan sus nidos a sus hijos, a sus crías. Para otros animales, el nido solo es una cuna, un hotel que abandonan concluida la temporada. Aquí cuando hablamos de otros animales, pues aquí podríamos pensar un poco desde el punto de vista humano de las personas que no tienen a Dios en su corazón, que el centro de sus matrimonios no es Dios. Pues obviamente para ellos esto es algo pasajero, habrá temporadas, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere evitar. Lo que Dios quiere es que tú seas fiel a tu hogar. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto para nuestro hogar? Vamos a analizar un poco esta parte. Que muchas veces tú puedes ser fiel a tu esposa, pero puedes no amar tu hogar. Y hay matrimonios que llegan a momentos de crisis por olvidar este principio. Esposos que son fieles, pero que aman más su trabajo que su hogar, por ejemplo. No tienen un problema con la infidelidad, pero tienen un problema de no asumir su responsabilidad o su rol como líderes de un hogar, de una familia, por ejemplo. Y esto, pues evidentemente es una muestra de falta de amor por su hogar. Están evadiendo su responsabilidad como líderes y guías espirituales de su hogar. Una persona dijo eh, que no le gustaba llegar a su casa porque cuando llegaba solo escuchaba quejas y sus hijos pues ya lo veían a él como el ogro, ¿no? Y obviamente esto venía como resultado de que la mamá pues todo el tiempo eh, los amenazaba con decir, acusarlos, ¿no? Con el papá cuando llegara. Entonces pues realmente esto no es una manifestación de amor ni es la forma más inteligente de trabajar con los hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta persona manifestaba que no quería llegar a su casa por este tipo de circunstancias. Eh, También aquí es importante el rol de la esposa. Hablábamos acerca de aquellos esposos que sí, son fieles, pero que evaden su responsabilidad como líderes, guías espirituales de su hogar, pero también, obviamente, pues hay una responsabilidad y un rol para las esposas y es
hacer que y tratar de mantener sus hogares atractivos. En otra ocasión, otra persona manifestaba que no quería, no le gustaba estar en su casa, llegar a su casa, porque pues siempre que llegaba estaba desordenada, eh, la esposa nunca estaba, tenía muchas actividades con la iglesia, con los cristianos y pues a veces no le daba oportunidad ni de preparar la comida, la cena. Hay que tener mucho cuidado con esto, eh, porque sí, puede ser una oportunidad para el enemigo para empezar a generar todo este tipo de sentimientos equivocados, personas que no se sientan a gusto en su hogar. Así es que, eh, pues en este caso, el rol de las esposas, pues es tratar y orar y pedirle a Dios mucha sabiduría para mantener sus hogares siempre atractivos para su esposo. Obviamente esto, pues también hay una parte importante y es que el hombre debe honrar a su esposa y ayudarla en sus responsabilidades. Esto también ayuda a que las mujeres se sientan bien físicamente, emocionalmente, inclusive pues que se mantengan siempre con ese ánimo y ese vigor, ¿no? Bueno, pues muchas veces el amor por el hogar se pierde cuando hay este tipo de situaciones. Por un lado, un esposo que pues sí es fiel, no está metido en problemas de infidelidad, pero que pues de ninguna manera está ejerciendo su autoridad en el hogar, o pues madres que han desatendido su hogar. Eh, Aquí hay como decía yo, una gran oportunidad para el enemigo. Eh, en muchas ocasiones, pues el esposo está más expuesto a estar fuera de casa, ¿no? Temas de trabajo. Bueno, eso ha cambiado en los últimos años, pero pues empieza a tomar cierta normalidad ya el tema de los trabajos. No, generalmente los esposos trabajan en lugares atractivos, lugares bien arreglados, secretarias bien arregladas, y ahí cuidado, ahí es una posible oportunidad para el enemigo, para empezar a meter todas estas trampas y empezar a destruir un hogar. Es triste, pero sí, hay hombres que se sienten más a gusto en su oficina que en su casa. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, la esposa entonces, bueno, pues lo ideal es, insisto en que pida mucha sabiduría a Dios para que pueda mantener un hogar ordenado, atractivo, para que el hombre obviamente pues se sienta atraído por el hogar, que encuentre un lugar de paz cuando llega a su casa y, y obviamente el hombre pues tiene que asumir su rol de líder, de responsable, de un ambiente espiritual dentro de su hogar y de amor y de paz y de orden también. Así es que, bueno, pues hay esposos que no los sacas de su casa ni con grúa, prefieren estar en su casa porque son felices ahí, con sus hijos, con su esposa, en su hogar, y aman sus hogares como las águilas. Así es que, bueno, este es un punto muy, muy importante. Otro aspecto, otro rasgo que tienen las águilas es que cuidan de su familia. Vamos a leer aquí Job 39:30, que dice, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiese cadáveres, allí está ella. Esto nos habla de cómo pues las madres eh, pues siempre van a estar eh, proveyendo a los hijos de lo que necesiten. Ella enseña a sus polluelos cómo despedazar la comida, les enseña cómo volar, en otras palabras, les enseña a vivir. Mantienen a sus polluelos a la orilla del nido, volteados hacia adentro, para que aprendan a brincar. Y cuando ven que ya pueden brincar, los voltea y brincan hacia afuera. O sea, hay todo un proceso ahí muy, muy sabio de cómo van enseñando a los polluelos
para que no se caigan si aún no saben brincar bien. Eh, y es así como los van enseñando hasta que pueden volar. Pero es un trabajo, obviamente, dentro del hogar. Eh, pero aunque aprendan a volar los polluelos, el águila siempre va debajo cuidando sus polluelos. La Biblia usa esta figura en el Salmo 91:4, que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Aquí recuerdo muchísimo una anécdota de una familia de creyentes que estaban pasando por una situación económica complicada. Sin embargo, pues ambos, papá, mamá, eran personas muy preparadas profesionalmente. Y había una persona cercana a ellos que viendo su situación eh, económica eh, complicada en ese entonces, le ofrecía a la mamá de esta familia que le podía ayudar a encontrar un muy buen trabajo en una empresa que hacía pastas de dientes y jabones, ¿no? Específicamente Colgate. Entonces, eh, le insistía mucho y le decía, bueno, pues con tu preparación, con toda la experiencia que tienes, podrías encontrar un muy buen trabajo con un muy buen sueldo y con esto apoyar a la economía de tu hogar. Y algo que a mí siempre se me ha quedado grabado y que comparto en muchas ocasiones es la respuesta de esta mujer que le decía, yo prefiero hacer hombres que hacer jabones. Y esto te habla de la convicción profunda de querer obedecer a Dios. El papel de esa mujer era estar en su hogar, formando a sus hijos, y confiaba en que Dios tenía control de las circunstancias y que no los iba a abandonar, y que ya no necesitaba salir y exponer a sus hijos, abandonándolos para irse a ganar unas monedas, que a lo mejor sí hubieran resuelto muchos de sus problemas en ese momento, por supuesto, pero es muy probable que sus hijos hoy no serían lo que son, creyentes fieles y enseñando a otros creyentes. Entonces, pues ahí tenemos una anécdota de mucho aliento. Siempre me viene a la mente esto, su respuesta, yo prefiero hacer hombres y no jabones. Entonces, bueno, pues sí, es de lo que nos habla aquí esta parte, esta enseñanza, cómo el águila cuida de su familia, trabaja cuidando y enseñando a sus polluelos. Así que el águila, bueno, pues los enseña a volar, los enseña a comer y a vivir, y obviamente pues también los protege. Eh, inclusive, si algún día quieres tener problemas, trata de robarle los huevos a un nido de águila y pues verás lo que sucede. Vamos a leer 1 Timoteo 5:8, que dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es que bueno, eh, no podemos ir hablando a la gente de obedecer a Dios si en nuestros hogares no lo estamos haciendo. Es algo en lo que Dios siempre nos va a estar llamando la atención. Así es que bueno, pues ahí está la invitación y un poco reflexionando sobre este tema de cómo protegen las águilas sus nidos y si tú intentas robar un huevo, pues cuidado, es muy, muy peligroso. Y sin embargo, y tristemente, eso es algo que en muchos hogares cristianos se ha perdido. No estamos realmente luchando por cuidar a nuestros hijos de ser robados por el enemigo. Nos hemos relajado, nos hemos distraído y hoy el enemigo se está robando a nuestros hijos, se está robando los huevos de nuestro nido. Así es que hay que retomar, como dice aquí el versículo, renovar fuerzas, como dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
tendrán nuevas fuerzas, dice el versículo. Así es que, ojo con esto. Necesitamos cuidar nuestros nidos del enemigo que se está robando a nuestros hijos. Bueno, el esposo obviamente debe cuidar de su familia. A veces hay mamás que trabajan, lo hacen porque generalmente hay cierta responsabilidad del padre. Son madres responsables con maridos irresponsables. Si es posible, la esposa debe quedarse en su casa para cuidar a sus hijos. Eh, Esto es totalmente contrario a lo que el mundo te enseña, o sea, cuidado con esto. El enemigo siempre te va a decir no, o sea, las mujeres tienen el mismo derecho a trabajar, a ganar lo mismo, por supuesto que sí, pero es uno el que tiene que decidir si vas por ese camino del mundo o si obedeces a Dios y tienes el cuidado por tu familia y tus hijos que Dios quiere que tengas. Eh, bueno, otra característica importante de las águilas es que buscan las alturas. Vamos a leer Job 39, 27, 28. Job 39, versículos 27 y 28 dice, ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Bueno, es impresionante. Yo no lo podía creer, pero han visto o conocen estas cabras montañesas, ¿no? Que se suben a las montañas en ángulos muy, muy verticales. Es impresionante ver cómo logran escalar de esa manera las cabras o los carneros o los, no sé, estos animales, ¿no? Eh, y es impresionante cómo el águila tiene la capacidad de cazar uno de esos animales que están en la montaña. Obviamente, pues son altísimas las montañas, es muchísima la altura, y obviamente, pues el águila sabe que en ese momento esos animales están muy expuestos, y entonces logran cazarlos, los toman con sus garras y vuelan con ese peso de ese animal en las garras hasta que pueden finalmente aterrizar y, bueno, pues terminar de cazar al animal. Pero es impresionante, yo no lo podía creer cuando lo vi, pero sí, así sucede. Por eso, cuando dice el versículo que tendrá nuevas fuerzas, piensa en esta fuerza de este animal, esta águila, cargando el peso de un borrego, ¿no? Literal, este, para poder proveer del alimento a su familia. Wow, qué ejemplos. Rara vez un águila, rara vez veremos a un águila caminando. Ellas siempre están buscando las alturas y sus nidos siempre están en los peñascos más altos. Y siempre vuelan lo más alto posible y aún más si hay tormentas. Ella se va a elevar sobre la tormenta y la va a dejar abajo. No se preocupa inclusive de tenerse que mojar porque buscan lo más alto. Fíjate que esto es sumamente profundo. Esta altura de la que habla esta parte del estudio es, tienes que poner tus ojos en lo alto, tienes que poner tus ojos en Dios. Dios está en lo más alto de los cielos. Es ahí donde tienes que poner tus ojos, tu corazón, tu fe, tu esperanza. Eso va a permitir que las tormentas, las nubes, no te mojen. Dice otro estudio que viene mucho a mi mente es, eh, detrás de las nubes el cielo sigue azul. Es decir, por encima de todo esto está Dios y Él sigue siendo el mismo, hoy y siempre. Por eso este versículo, esta parte del estudio te invita a eso, a buscar las alturas, a buscar y poner tus ojos en Dios. De esa manera vas a estar por encima de las tormentas, de las nubes. Siempre hay que ir a lo más alto.
Vamos a leer Colosenses 3, 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que tienes la promesa de la vida eterna y eso es intocable. Nada ni nadie cambiará eso si tú has recibido a Jesús en tu corazón. Así es que pase lo que pase aquí, debajo de las nubes, eso no cambia, está guardado con Cristo en Dios. Así es que los ojos hacia allá, apuntando hacia allá. El creyente debe buscar las alturas para su vida y para su hogar, que su hogar tenga todo lo mejor que viene con la bendición de Dios. También se nos ha enseñado siempre que debemos poner nuestros ojos en quien trae la bendición, no en la bendición. Así es que, bueno, nosotros debemos buscar mirar hacia lo alto y saber que cuando Dios trae bendición y procurar que cuando Dios traiga bendición, ésta sea vertida y cubra todo nuestro hogar. Y bueno, pues qué característica tan impresionante de las águilas, ¿no? Y cómo Dios usa esto para ubicarnos, para poner nuestra dirección en el sentido correcto, buscar las alturas. Bueno, el águila tiene una vista muy poderosa. Vamos a leer Job 39, 29, dice, desde allí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos. El águila es el animal que tiene la vista más aguda y exacta. Puede ver inclusive a un pez, obviamente debajo del agua, a 5 kilómetros de distancia, y se lanza sobre él y rara vez se le escapa una presa. Ahora podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿y cómo le hacemos? Nosotros somos ovejas miopes que no vemos más allá, efectivamente, somos ovejas miopes, pero el Señor quiere que tengamos una vista muy aguda para las cosas espirituales. Eh, por ejemplo, tenemos a Eliseo y a su siervo. Eliseo estaba tranquilo a pesar de estar rodeado por el enemigo y le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo. Y su siervo dijo, con razón Eliseo no estaba preocupado, cuando se dio cuenta de todo el ejército que tenían. Está en Segunda de Reyes 6, versículos del 15 al 17, vamos a leerlos, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow, qué enseñanza. Sí, nosotros muchas veces, como dice este pasaje, tenemos los ojos cerrados, estamos ensimismados, estamos viendo solamente nuestra circunstancia del momento eh, y nos preocupamos. Y lo que Dios quiere es que tengas claridad espiritual en este sentido. Estás rodeado de gente de a caballo y de carros de fuego. Dios tiene ese ejército cuidándote, como lo que yo pude experimentar en este accidente que les comparto, o sea, cómo Dios protegió mi integridad para no ser lastimado más allá de lo que fui lastimado. Es impresionante experimentarlo. A veces no se puede narrar, no se puede explicar, es algo que se vive, pero así es. Dios tiene un ejército de ángeles, tiene su Espíritu Santo cuidándote para que seas guardado.
Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero por el hombre que hace maldades. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Esto es algo que tuvo que pasar en mi vida para que yo lo pudiera comprender. Eh, en medio de esta situación que les comparto acerca de este accidente, ver cómo fue imposible que la persona que fue responsable en este caso lo aceptara. Y no solamente eso, sino que tampoco fue posible que la aseguradora aceptara que él tenía la culpa. Yo guardé la calma, o sea, Dios me permitió entender esto. O sea, yo no me iba a alterar y yo no iba a perder mi paz por, por esta situación donde aparentemente esta persona estaba prosperando en su camino, estaba sacando ventaja de no decir la verdad. Y esto, pues, yo lo experimenté, o sea, cómo Dios me dio esa calma, esa paz de saber que yo no estaba mintiendo, que yo no estaba haciendo nada indebido y que Dios pues pondría todas las cosas en su lugar. Yo sé que en algún momento Dios hará esto. Así es que este salmo nos invita a eso, a guardar silencio ante Jehová, esperar en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. La justicia es de Dios. Eliseo podía creer y aceptar las promesas de Dios para su vida. Eh, Debemos tener esta vista aguda por las cosas espirituales. En ese momento difícil, cuando viene la prueba, ir a eso, al versículo, a lo que Dios te ha enseñado, lo que has aprendido, y echar mano de ello. Vamos a leer Salmos 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y vamos a leer también Efesios 1:17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así es que debemos ver las cosas que Dios quiere que apliquemos en nuestro hogar. Eh, Bien, pues para poder poner en práctica todo esto que Dios nos enseña a través de las águilas, pues Dios también nos da unos consejos de qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente es ir a la palabra de Dios, leer la Biblia, para buscar todos los tesoros que Dios tiene escondidos en ella. Vamos a leer Salmos 37:25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Wow, es una promesa impresionante. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que ahí está la promesa. La promesa es para ti, para mí, para todo creyente. Dios nunca te va a abandonar. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahí está la promesa. La podemos tomar o la podemos pasar por alto. Con razón dice el Señor que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Eh, y sí, o sea, en medio de las circunstancias eh, podrás experimentar entonces esto. Es impresionante cómo Dios guarda, cómo Dios te infunde aliento y te lleva a estas promesas. Y es así como puedes entonces ir hasta lo alto, poner tus ojos en las cosas eternas y cómo Dios te da esa claridad, esa visión que tienen las águilas y puedes pasar por encima de la tormenta sin perder de vista las cosas de Dios.
Que Dios nos ayude a ser como las águilas y aplicar en nuestra vida y en nuestro hogar las enseñanzas que están en su palabra. Para finalizar, pues vamos a leer Proverbios 3, versículos del 1 al 4, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así es que ahí está la promesa con la cual podrás atravesar por las pruebas. Hay que tomarnos de las promesas. Todos sabemos que en este momento, bueno, pues están pasando muchas cosas en nuestras vidas. Quisiera aprovechar también, obviamente, para pues que cobremos aliento en medio de esta prueba que estamos pasando, de alguna manera eh, compartiendo y apoyando en oración al doctor Gerardo Cajero, por la salud de Betty. Quisiera que oráramos de manera especial por esta circunstancia y de alguna manera pues eh, nosotros recobrar ánimo en esta labor de orar por ellos. Como dice este estudio, pues renovar fuerzas, no, no descansar en oración por ellos, para que Dios pues finalmente manifieste todo su poder, toda su gracia, misericordia en medio de esta circunstancia. Así es que pues vamos a orar para finalizar nuestro estudio y vamos a clamar a Dios por la salud de Betty y todo lo que esto rodea a su familia, su esposo, su hijo. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas promesas de las cuales debemos tomarnos día a día, Señor, en medio de todas las pruebas por las cuales tú permites que pasemos. Dice tu palabra que para el justo todas las cosas tienen un propósito positivo y todas son para bien. A veces no lo podemos entender en el momento, pero después viene la claridad de nuestros corazones y entendemos cuál era el propósito de cada una de esas pruebas. Y te damos gracias por ello. Te pedimos porque podamos estar constantemente buscando las alturas, poniendo nuestros ojos en ti, Señor, y no en las circunstancias, poniendo tus ojos en ti y no en la bendición. Dios, te alabamos y te damos gracias porque permites que tengamos tu palabra a nuestro alcance y podamos echar mano de ella y de todas sus promesas. Y que podamos recurrir a ti, Dios, en medio de nuestras angustias. Y te pedimos en esta tarde de manera especial, Señor, por Betty, por la salud de ella, que solamente tú pues, sabes realmente qué está pasando, tú tienes el control de toda la circunstancia y en nosotros queda solamente el clamar a ti por su recuperación, porque tú restaures su cuerpo, lo renueves y finalmente permitas que ella sane, Dios. Eres el Dios todopoderoso, el Dios sanador, y en ti confiamos, Dios. Te pedimos por paz en el corazón de Gerardo y de Pablo Daniel para que ellos pues estén en calma sabiendo que están siendo cuidados por ti, Dios, una vez más en otra circunstancia de sus vidas, como lo has hecho siempre, Dios. Te damos gracias por todo esto y te pedimos cada una de estas cosas confiando en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.